Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien y que Dios les haya estado bendiciendo poderosa y abundantemente hasta esta hora. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. En esta noche vamos a tener nuestra acostumbrada reflexión bíblica de hoy miércoles, ¿verdad? Esperamos que se encuentren muy bien y bueno, pues deseamos de todo nuestro corazón que esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación para nuestra alma, para nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestro conocimiento doctrinal. Nosotros como cristianos tenemos la necesidad, por un lado, de ir aprendiendo cada día más, de ir progresando en nuestro conocimiento, en nuestra madurez espiritual, pero también por otro lado, ahora necesitamos de la edificación de la palabra de Dios para nuestra alma y nuestro espíritu, y asimismo poder compartir la palabra del Señor con otros creyentes, ¿verdad? Y bueno, en esta noche es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes a través de este medio. Mi nombre es Gustavo Méndez. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Reciban un cordial saludo a donde quiera que se encuentren, en sus hogares, a sus familias, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, en esta noche vamos a estar compartiendo una breve reflexión bíblica con respecto a un pasaje, ¿verdad? A un pasaje de la Biblia. La reflexión bíblica de esta noche lleva por título Fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Y cuenta la historia, cuenta la Biblia que en una ocasión, dice en Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10, dice que en una ocasión el Señor estaba hablando con sus discípulos y comienzan a dialogar ahí algo, ¿verdad? Empiezan a hablar algo ahí y dice Lucas 17, versículo 1 en adelante. Le dice, luego dijo Jesús, dijo el Señor a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. En el contexto podemos entender, ¿verdad? Que está hablando acerca de los tropiezos, ¿verdad? Acerca de las ofensas principalmente y acerca de lastimar, ¿verdad? Ofender a los pequeños. Pequeños tanto de edad, ¿verdad? De corta edad como aquellos que son nuevos o débiles en la fe. Y bueno, versículo 3 dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. ¿Sí? Me gusta mucho como lo dice esta versión, dice, así que cuídense, si tu hermano peca, o sea, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y más adelantito vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, del versículo 3 porque a veces aquí hay algo que se mal enseña y a veces esa mala enseñanza provocan más problemas, más heridas, ¿verdad? Con respecto a una persona que ha sido ofendida. Versículo 4 dice, aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Aumentanos la fe, Señor, para poder ser tan perdonadores. Versículo 6, el Señor les dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate del mar y les obedecería. Esto de que le podrían decir a este árbol, no es como dicen los carismáticos neopentecostales, ¿verdad? Que en el poder de la boca está el poder de hacer cosas, ¿verdad? De crear cosas, ¿verdad? De que cosas sucedan, cuando tú declaras y decretas algo, algo va a ocurrir en lo espiritual, ¿verdad? No es tanto con eso, sino que aquí les está poniendo un simbolismo, ¿verdad? Una similitud, ¿verdad? Como diciendo, si tú tuvieras una fe tan pequeña, podrías prácticamente resolver inmediatamente este problema, ¿verdad? O sea, con solamente una fe tan pequeña. Y bueno, ahorita vamos a ver de qué clase de fe está hablando el Señor, versículo 7. Supongamos que uno de ustedes aquí les empieza a contar una historia, ¿verdad? Como una parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice ven y se ven enseguida sentarte a la mesa? No. No le dirá más bien prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar. Versículo 9 dice, ¿acaso se le dará las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Después, obviamente después de haber venido del campo, de estar trabajando. El versículo 10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho
todo lo que se les mandó, o todo lo que les he mandado, dice el Señor, deben decir, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y bueno, esta noche quisiera hacer un breve análisis doctrinal, primero que nada teológico, respecto a este pasaje, ¿verdad? Y posteriormente me gustaría hacer un comentario, pues un comentario práctico, un comentario espiritual con respecto a esta porción de la Biblia. Y bueno, primero que nada, en esta porción podemos encontrar que Dios dice, Señor Jesucristo, quien es Dios, dice que las heridas y las ofensas en este mundo caído es algo que son inevitables. Son parte de la vida de este mundo caído y es imposible que en algún momento dado de nuestra vida no recibamos algún tipo de herida, ¿verdad? Que seamos ofendidos, seamos lastimados por alguien, seamos vituperados, ¿verdad? Luego dice, más adelante dice el Señor, dice que todas las ofensas, bueno, la palabra de Dios nos enseña que todas las ofensas son graves, ¿verdad? Delante de Dios todas las ofensas son graves. Normalmente el mundo, la gente en el mundo tiene la idea, o a veces tenemos la ideología, de que ofender a alguien, lastimar a alguien pues, sí, ofenderlo de cierta manera, bueno, ofenderlo de alguna manera no es tan malo, ¿verdad? No es tan grave, porque en el mundo está uno acostumbrado a ser ofensivos, ¿verdad? Y a que nos ofendan, a ser uno agresivo, a ser maltratador, ¿verdad? Y bueno, en el mundo ofenderse y ofender y que nos ofendan es algo normal, ¿verdad? Para la vida, la forma de vida en el mundo, de la gente del mundo. Pero Dios en su palabra nos enseña que delante de Dios, delante del Señor, todas las ofensas son graves. ¿Sí? Escuche, todas las ofensas son graves. Y en especial aquellas ofensas que se le hacen a los que son menores, ¿sí? Menores de edad, como un niño, ¿verdad? Un niño, quizás un adolescente, ¿verdad? Alguien que está tiernito todavía, alguien que es infante, que es un niño, que es menor de edad. O también aquellos que son pequeños en la fe, son como niños en la fe o débiles en la fe. Especialmente Dios en su palabra nos enseña que es peor todavía ofender y lastimar a un pequeño o menor. De hecho, el Señor Jesucristo en un pasaje alterno, en otro evangelio, está hablando precisamente acerca de los niños y que les dice, no hay nadie más grande en el reino de los cielos que un niño, ¿verdad? Y dice, pobre de aquel que se atreva a lastimar a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿verdad? Y esto es tanto los niños como aquellos que son nuevos en la fe, ¿verdad? Que apenas están empezando, porque no me gusta dejar mentir, pero a veces los que ya somos cristianos de tiempo, los que ya somos viejos en la fe cristiana, en el cristianismo, en el camino del Señor, a veces tendemos a maltratar y ofender a aquellos que son nuevos en la fe, que son débiles en la fe. Y bueno, Dios dice en su palabra, ¿verdad? En esta porción bíblica, el Señor dice que estas ofensas son graves porque cuando nosotros dañamos a un menor de edad, a un niño, a una persona débil y nueva en la fe, esto es como echarlos al infierno, ¿verdad? Por el dolor que les causa la herida, la ofensa. Mire, cuando una persona está nueva en la fe, o un niño que cree en Dios, que cree en Jesús, los niños y los nuevos en la fe, ¿verdad? Tienen una característica, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? Esa inocencia que tienen. Esa inocencia, esa candidez, ¿verdad? Que son inocentes, que todo lo creen, que son nobles de corazón, ¿verdad? Tienen un corazón noble, muy sensible. Entonces, muchas veces aquellas personas que son adultos, o sea, adultos tanto de edad como maduros supuestamente en la fe, y que ya está uno corrioso, ¿verdad? Está uno corrioso porque a veces la vida te ha golpeado, el camino en Cristo a veces es difícil, pues a veces está uno corrioso y ya las ofensas no te hacen nada, y por eso a veces no tenemos el tacto, no tenemos el tacto para tratar a aquellos que son nuevos en la fe o que son niños, y cuando nosotros lastimamos o herimos de alguna manera a un niño o a una persona nueva, que es como un niño espiritual prácticamente, entonces esa herida va a ser más dolorosa y va a causar más daños y más estragos en la vida de los niños como de los que son nuevos en la fe. Mire, le cuento algo brevemente para que usted me pueda entender. Cuando yo conocí a Cristo Jesús, cuando yo conocí al Señor, yo puedo decir que yo sí experimenté lo que era, experimenté, de hecho viví lo que era el nuevo nacimiento, nacer de nuevo.
pero también, ¿verdad? Como nueva criatura, como nuevo en Cristo, ¿verdad? A veces como que empiezas a comportarte, empiezas a tener, porque por la nueva naturaleza que tienes ahora, te hace ser como un niño nuevamente, ¿verdad? Tener esa, pues no tanto inocencia, pero sí esa candidez, esa nobleza, esa ternura de corazón, ¿verdad? De ese corazón blandito, ¿verdad? Noble. Y bueno, pues tú estás como un niño, contento, feliz, ¿verdad? Que a todo el mundo lo ves, con amor, no lo ves con desconfianza, ¿verdad? Con todo el mundo eres como los niños, ¿verdad? Los niños con todo el mundo generalmente son amables, son nobles, que a todo el mundo le tienen confianza, con todo el mundo son tiernos, son nobles, ¿verdad? Entonces, quiero comentar eso para que usted lo entienda, ¿verdad? Para que entienda por qué es tan malo lastimar tanto a un niño como a un nuevo en la fe. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor y nací de nuevo, decía yo que me convertí como un niño espiritualmente hablando, y recuerdo que era yo pues así, como son los niños, ¿verdad? Noble, tierno, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo, en ese entonces, nosotros nos habíamos integrado a un ministerio infantil, ¿sí? Y el líder de ese ministerio, bueno, pues era una persona avivada, que subía, bajaba, aplicado a su ministerio, ¿verdad? Aplicado a su ministerio, y bueno, era activo, muy activo. Y en alguna ocasión recuerdo que fuimos a un lugar, porque en ese ministerio se manejaba la escuela dominical, pero en las calles, ¿verdad? En las calles, en las banquetas, en los parques. Y recuerdo que fuimos a un lugar a hacer un show de una escuelita bíblica, dinámica y con juegos y todo. Y pues por el que corre para allá, corre para acá. Recuerdo que hacía falta una extensión de esas de corriente eléctrica para conectar un aparato. Y me pidió la extensión, me dijo la extensión, por favor. Y luego, como no la encontré, cuando regresé le volví a preguntarle y me grita, o sea, pero me gritó de una manera así, o sea, agresiva, ¿no? Que tú dices, cuando tú naces de nuevo, cuando tú vienes a Cristo y naces de nuevo, tú esperas y crees que todas las personas que son cristianas van a ser como tú, ¿verdad? Van a ser de un corazón noble, van a ser amables, van a ser dóciles, sensibles, amorosas, ¿no? Y aparte de eso, esta persona era una persona muy importante en mi vida. Él como era para mí como un padre espiritual, ¿verdad? Una persona a la cual yo le había tomado mucha confianza, sobre todo mucho cariño, mucho afecto. Cuando este varón, este hombre me ofende, me grita de esa manera, híjole, hermanos, yo sentía aparte de un dolor, verdaderamente un dolor en mi corazón, en mi alma, sentía yo como un ardor así entre enojo, pues no era tanto enojo, sino dolor más que nada, precisamente, era un dolor en mi alma, una herida muy grande. Y a partir de ahí, esa herida tan grande me causó muchos problemas, trajo un enfriamiento, me empecé a como que amargar, ¿verdad? Y un buen tiempo yo seguía, batallando con eso, ¿no? Seguía batallando con eso. Y eso hizo que me alejara un poco de Dios, que dejara yo de ser aquella persona, aquel nuevo cristiano, ¿verdad? Como son los nuevos cristianos, que son como niños espirituales, ¿verdad? Si usted lo ha experimentado, usted me va a entender, y si no lo ha experimentado, bueno, tenga usted cuidado porque quiere decir que a lo mejor no ha nacido de nuevo y tiene usted que nacer de nuevo para experimentarlo. Y bueno, y por esa razón es que tanto a un nuevo en la fe como a los niños, que son tiernos, como son los niños, ¿verdad? Ese corazón tierno, noble, bondadoso, amoroso, inocente, que todo lo cree y que todo el mundo confía. Cuando una persona adulta daña, lastima, ofende, abusa, etcétera, etcétera, de un menor, el dolor y el sufrimiento que se le causa a ese ser, ¿verdad? Ese infante, tanto en la fe como infante de edad, cronológicamente hablando, es tan grande, es tan fuerte, es tan doloroso, que por eso es que Dios, que por eso es que el Señor lo, lo considera como más grave, ¿verdad? Como algo más malvado, más perverso de parte de una persona, y en especial de un creyente, de un cristiano, ¿sí? De un discípulo de Jesús, que es algo que no se espera de un cristiano, ¿verdad?
Y dice el Señor que preferible, dice preferible, si usted lee esa parte, dice preferible sería morirse ahogado antes que llegar a lastimar a un pequeño. ¿Sí? Dios está diciendo, mira, más le valdría a esa persona morirse ahogado antes que llegar a lastimar a un pequeño, ¿verdad? Tanto a un niño como a un nuevo en la fe. Y de esta manera el Señor Jesucristo, quien es Dios, nos está demostrando la gravedad que hay en lastimar tanto a los menores, a los niños, a los menores como a los débiles y nuevos en la fe. Ahora quiero darle un consejo, porque todos en algún momento dado hemos tenido un desatino con alguien que es nuevo en la fe, o alguien que es un niño, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de que usted por esto de no lastimar a los hijos, a los niños, a los que tenemos a nuestro cargo, nunca le vaya usted a corregir, nunca le vaya usted a llamar la atención, nunca vaya usted nunca vaya usted a lo mejor a tener que disciplinarlo con vara, ¿verdad? Pero eso es muy diferente a que usted abuse, maltrate, este, violente a un niño, ¿verdad? Que usted lo maltrate de una manera que sea abusiva, ¿verdad? Que sea lesiva, que sea perniciosa. Y bueno, verdaderamente yo le recomiendo que si usted en algún momento dado ha maltratado, ha herido gravemente tanto a un niño, sea un niño, a lo mejor su hijo, un niño que no era de su familia, pero un niño que usted conocía, ¿verdad? O alguna persona que no ha sido nueva en la fe, yo le recomiendo, verdaderamente le recomiendo, que si tiene usted la oportunidad de hacerlo y no deje de hacerlo, pues primero que nada se arrepienta y después pida perdón al ofendido, ¿verdad? Pida perdón, le diga, ¿sabes qué? Mira, en tal ocasión yo hice esto, yo te lastimé, abusé, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Abusé de mi fuerza, de mi autoridad, no sé. Porque si usted es creyente, usted es cristiano y en algún momento dado hizo eso y no se ha arrepentido ni ha ido a pedir perdón, entonces su pecado sigue ahí. O sea, su pecado, déjeme decir una cosa, a veces se malenseña y se piensa que, bueno, ya creo en Cristo, confieso a Jesús como Señor y Salvador y ya todo quedó borrado, ¿verdad? Decimos, es que ya soy nueva criatura y todas las cosas han pasado y ahora soy nuevo, pero parte del arrepentimiento, que es un requisito indispensable para el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna, es precisamente el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento, y ese arrepentimiento tiene que ver no solamente con apartarse de los malos caminos, sino también con la reparar el daño, en pocas palabras, ¿verdad? Reparar el daño que hayamos causado a alguien. Si defraudamos a alguien con dinero o le robamos algo a alguien, nosotros tenemos la obligación, ¿sí? Porque eso es lo que está en la palabra de Dios. Usted ve en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ahí habla acerca de la restitución del daño. Si nosotros le causamos un daño a alguien, debemos de hacerlo, ¿verdad? A mí me encantaba los consejos que nosotros teníamos unos líderes, un matrimonio hermoso, don Hugo y mamá Lolita, que Dios me los bendiga mucho, este, que ellos siempre nos enseñaban de manera correcta porque decían que cuando ellos se convirtieron y su hijo también se convirtió y se arrepintió, en una ocasión uno de sus hijos le dijo, papá, fíjate que hace tiempo al señor de la tienda yo le robé esto, ¿verdad? Yo le fui, le robé y pues ahora no sé qué hacer. Y don Hugo, ¿verdad? Que era líder de matrimonios, pero un gran hombre de Dios. No le dieron la oportunidad de ser pastor porque en esa iglesia no eras guapo, si no tenías dinero, no eras carismático, elocuente, ¿verdad? A lo mejor de buena familia, pues no te daban nada. Pero bueno, cosas que vi uno. Y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que restituir el daño, tienes que ir a hablar con el Señor, con fulano de tal, y decirle, Señor, mire, hace tiempo yo hice esto, yo le robé esto de acá de su tienda, y pues vengo a pagárselo y a pedirle que me disculpe, a pedirle perdón, ¿sí? Y eso es algo importante, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo, también tenemos la obligación de ir con aquellas personas que hemos lastimado, que hemos ofendido, si todavía están vivas, y pedirles perdón.
Si les hemos defraudado o quedado mal en algo o nos hemos quedado con sus cosas, tenemos que devolvérselas o pagarles el daño que les hemos causado para que entonces el arrepentimiento sea verdaderamente genuino y sea eficaz. Porque ahora se malenseña, ¿verdad? Dice, no, solamente perdóname Señor por mis pecados, me arrepiento y párale de contar. Y no es así, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente jamás y nunca vas a poder ir a pedirle perdón, a lo mejor a un compañero que maltrataste en la escuela y que ya no lo has visto, que se fue de la ciudad o que ya falleció, ¿verdad? Pero los casos que, o sea, más que se pueda arreglar cuentas, ponerse a cuentas, la gente que hemos maltratado, que hemos ofendido, que hemos pecado contra ellos, ¿verdad? Debemos de restituir el daño, o sea, pedir perdón o pagar o devolver aquello con lo cual les hayamos hecho algún mal, les hayamos defraudado, ¿verdad? Y bueno, esto ahora sí que va junto con pegado, como decimos acá en México, y bueno, estamos hablando de que si en algún tiempo ha dañado a alguien, a un niño, un infante o a un nuevo y débil en la fe, usted tiene la obligación de ir y pedir una disculpa, de pedir perdón, porque vamos a estar hablando acerca del perdón y porque en esta parte habla acerca de las ofensas, pero también habla acerca del perdón y cómo funciona esto del perdón. Y una vez que ha pedido perdón y restituido o resarcido el daño con la persona, ¿verdad? A través de disculparse, de pedir perdón, también tiene que hacerlo con el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por haber hecho esto, perdóname por haberles lastimado, Señor, y te pido que me perdones. Y bueno, también decíamos que como las ofensas, hace rato mencionábamos, son parte de este mundo, de acuerdo a esta porción bíblica, hay algo que nosotros debemos de saber, y algo muy importante, y esto tiene que ver con saber cómo tratar con las ofensas. Si las ofensas son parte de este mundo, nosotros debemos de saber o aprender a cómo tratar con ellas. Es como aquel que aprende a manejar, ¿verdad? Aquel que está aprendiendo a manejar. Una de las cosas básicas, por ejemplo, que te enseñan es, vas a manejar, pero en algún lugar te tienes que estacionar y tienes que meter el coche en la acera, ¿no? Entonces, tienes que aprender a estacionarte. O sea, manejar no solamente ir para adelante, también es echarse de reversa, estacionarse, cómo despegar un coche en una subida. Entonces, son cosas que son parte de la vida. Y a veces, antes de ser cristianos, antes de conocer al Señor, nosotros, verdaderamente la gente no sabe vivir o no sabemos vivir hasta que llegamos a los pies de Cristo y entramos en el reino de Dios, entramos en la casa de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En su reino, y entonces ahí ya empezamos a aprender muchas cosas, y entre muchas cosas que debemos de aprender espirituales es precisamente cómo tratar con las ofensas, ¿sí? Y dice el Señor, dice, si tu hermano que peca contra ti, dice, si alguien te ha ofendido, alguien que te ha lastimado, ve con él y habla con él, ¿verdad? Pon las cosas en claro, o sea, exhórtalo, repréndelo, dile, oye, ¿sabes qué? Mira, en tal tiempo tú me hiciste esto, ¿verdad? ¿Por qué dice Dios esto? ¿Por qué dice el Señor? Porque muchas veces cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, tendemos a quedarnos callados, ¿verdad? Pero Dios en su palabra, y eso es una enseñanza que a veces se da en las iglesias, una mala enseñanza que se da, en la cual te dicen, bueno, ya si te ofendan, si te lastiman, si te esto, si te lo otro, quédate callado, pon todas las cosas en manos de Dios, y a veces esto es peor, o sea, esto sale peor, porque lo que va haciendo, lo que va produciendo es rencor y resentimiento, y va creciendo, y la ira se va acumulando contra esa persona o ya después empiezan a esparcir ira contra todo el mundo. Por eso Dios en su palabra dice, si tu hermano peca contra ti, ves y repréndelo, o sea, llámale la atención y dile, oye, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Verdad? No debemos de quedarnos callados. Y no me lo estoy sacando de la manga, ni el Señor también se lo saca de la manga, ¿verdad? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice en Levítico 19, versículo 17 al 18, dice, no fomentes odios en tu corazón contra ninguno de tus hermanos. Aclara los asuntos con la gente de forma directa, en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. Versículo 18 dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Primero que nada dice el Señor, no fomentes odios en tu corazón, o sea, ves y aclara las cosas, porque cuando no se aclaran las cosas, cuando a ti te han hecho algo, te han ofendido,
Y no vas con la persona y le dices, a ver, permíteme, mira, la verdad de las cosas, discúlpame, pero me molestó, me ofendió lo que hiciste, lo que dijiste, o mira, hace tiempo te presté tanto y no me lo has pagado, quiero que me lo regreses. Sí, quiero que me lo des, quiero que me lo regreses, el dinero, lo que te presté, etcétera, etcétera. O sabes que, mira, la verdad, tú me faltaste el respeto, me ofendiste, dijiste esto acerca de mí, etcétera, etcétera. Y Dios dice, no fomentes odios ocultos en tu corazón, sino ves y aclara las cosas con la gente. Confróntalo, ¿verdad? Obviamente de forma pacífica, ¿sí? Porque si nosotros somos cristianos no vamos a llegar con alguien, ¿verdad? A las cachetadas, a las patadas, a los gritos, a los insultos, para pedir una disculpa, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no produce el efecto que Dios espera, ¿verdad? Que solamente Dios puede producir, ¿verdad? Más que cuando hacemos las cosas como a Dios le agrada, ¿verdad? Cuando nosotros vamos con una persona y ahora sí como dicen, en buena onda, y le reprendemos, le exhortamos, normalmente la gente tiende a agarrar, como se dice vulgarmente, tiende a agarrar la onda. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios, dice que las palabras ásperas hacen subir el furor, pero las palabras blandas, las palabras amables, apagan el enojo más encendido. Entonces nosotros debemos de tratar estos asuntos, las ofensas que nos han hecho, y tratarlas directamente con la persona, ¿verdad? No mandar intermediarios, no decirle, pues ves y dile tú, o te cuento, Chana, para que se lo digas a Juana, ¿verdad? No, debemos de ir nosotros directamente, que eso requiere muchas veces valor, porque no es tanto, a veces la gente dice, no, es que yo estoy muy dolido, por lo cual no quiero ir, no, la verdad de las cosas es que a veces tenemos miedo, tenemos temor de confrontar a la gente, pero de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, no debemos de tener temor, porque a veces se nos ha mal enseñado, tanto en nuestra casa, en la escuela, como acabo de mencionar, en la iglesia, ¿verdad? Que no tenemos el derecho, ¿sí? Y que si nosotros reclamamos algo a alguien, nos vamos a ver menos espirituales, y no es así. Es muy espiritual ir, ¿verdad? Con el justo derecho delante de Dios y decirle a la persona, oye, no me gustó lo que dijiste, no me pareció porque me has ofendido, me has faltado al respeto. Y eso no me agrada, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, bueno, Dios dice que esto es lo correcto, pero a veces, como le vuelvo a repetir, eso se malenseña. A veces en la iglesia se le enseña a la gente que se tiene que quedar callado y aguantar, ¿verdad? Como decimos vulgarmente, aguantar vara, ¿verdad? Y estar ahí aunque estás reventando y veas a aquel que te transó, que te robó, que te ofendió, ¿verdad? Que te maltrató y poner caritas, sino, no es así, eso no es sano, nunca ha sido sano. Y también dice el Señor que no debemos de buscar vengarnos ni guardar rencores, para no atesorar ira y buscar vengarte, que te la pague. Entonces Dios dice, por eso ves y habla con él. El Señor, Dios nos da el derecho justamente de hacerlo, ¿verdad? Porque no poner las cosas en claro con el ofensor va a hacer que la ira, el enojo, el resentimiento y el deseo de vengarse vayan en aumento, y esto es perjudicial para nosotros. Aclarar las cosas con franqueza, verdad y paciencia, sí, nos libera del resentimiento y en muchas ocasiones corrige muchos problemas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se arrepiente y dice, no, sí está bien. A veces esto es un problema a veces entre padres e hijos, porque los padres tendemos a ser orgullosos, tendemos a ser mañosos más que orgullosos, y no queremos que nuestros hijos nos juzguen, ¿verdad? O nos refieran nuestros errores. Es cierto que a veces los hijos no saben ni lo que dicen, ¿verdad? Porque no hay muchas cosas que desconocen, pero muchas veces tienen mucha razón, ¿verdad? Muchas veces tienen razón con respecto a nuestro mal proceder. No debemos de ser ni orgullosos ni altaneros, sino ser mansos y de corazón humilde. Y reconocer nuestros errores, ¿verdad? Y decía yo esto, que muchas veces, cuando aclaramos las cosas, muchas veces se corrigen muchos problemas en las relaciones. Hay veces que la gente es necia y no quiere entender que está mal, ¿verdad? Y entienden solamente hasta que algo pasa. Y por orden divina, de acuerdo a lo que dice esta porción bíblica que acabamos de leer, ¿verdad? De Levítico, por orden divina, no debemos de buscar venganza, sino que debemos ser como dice el Señor, ¿verdad? Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele la otra.
Esto no quiere decir que literalmente si alguien te pega vas a poner la otra mejilla, no, es un dicho hebreo, es un hebraísmo, es un dicho popular hebreo para dar a entender que no debemos de andar buscando venganza, ¿sí? No debemos de ser vengativos, que debemos de tener misericordia y amor por el prójimo en vez de odio y resentimiento, cuando se pueda, ¿verdad? O sea, porque hay veces que, bueno, esto lo voy a mencionar más adelante, ¿verdad? Pero una cosa es no tener resentimiento, ni odio, ni rencor, y otra cosa es ser tonto, es ser menso, es ser tonto, ¿verdad? Porque a veces la gente le dicen, ¿sabes qué? Mira, ves y dile, ¿no? Dile, ¿sabes qué? Yo te perdono en el nombre de Jesús y te suelto y te bendigo, ¿no? Entonces, si aquel no es cristiano, o si aquel es cristiano pero es mañoso, pues lo único que va a pasar es que se va a carcajear de la persona que hizo esto y más va a aumentar el enojo, más va a aumentar la ira por la burla, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Por la experiencia mía y la experiencia de muchas personas. Y bueno, y Dios en su palabra nos dice, escuchen, nos dice que otra de las cosas que en esta porción de Lucas que acabamos de leer al principio, ¿verdad? De Lucas capítulo 17, Señor nos dice que nosotros, ¿verdad? Debemos de perdonar a las personas cuantas veces vengan arrepentidos a nosotros. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 18, verso 22 les dice, le pregunta, le pregunta a alguien, le dice al Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar, verdad? A aquel que peca contra mí, dice, no te digo que hasta 7, sino que 70 veces 7. 70 veces 7 es otro hebraísmo, otro dicho popular hebreo que significa siempre, ¿sí? O sea, por siempre. Eso es lo que significa. Y Dios dice que si alguien viene arrepentido, ¿sí? Lo debemos perdonar. O sea, le debemos de otorgar el perdón con miras a restaurar la relación, ¿verdad? De decir, bueno, ya me ofendí, somos hermanos, por ejemplo, en Cristo somos hermanos en la carne, papá, mamá, padre, hijo, madre, hija, etcétera, ¿verdad? Si vienen esposo, esposa, si vienen arrepentidos, nos piden perdón por la ofensa, bueno, pues debemos, por orden divina, tenemos la obligación de otorgar el perdón, abandonar la molestia, el enojo que podamos tener contra esa persona, porque Dios nunca dice que nos enojemos. Dice, enójense, pero no pequen, ¿verdad? O sea, una cosa es estar molesto con alguien por algo, enojado con alguien por algo, y otra cosa es que ese enojo se convierta en una ira vengativa o nociva, ¿verdad? Destructiva. Eso es lo que ya es malo, eso es pecado ya, ¿verdad? Entonces Dios dice, el Señor dice que cuando las personas que nos ofendan, nos lastimen y vengan arrepentidos a pedirnos perdón, a pedirnos una disculpa, nosotros tenemos, escuche, la obligación de otorgarles el perdón. Y el perdón es para poner las cosas en paz, sanar la relación, ¿verdad? Y que haya principalmente paz y armonía. Y el perdón que demanda el Señor en esta porción de Lucas 17 es aquel, escuche, que está sujeto, está supeditado al arrepentimiento y la petición de perdón por parte del profesor, del ofensor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, ¿por qué dice esto el Señor? Porque muchas veces, a veces, y ocurre muy a menudo, que mucha gente nos hace algo, nos lastima, nos ofende, o bien nosotros le hacemos algo, los lastimamos, los ofendemos, los defraudamos, etcétera, etcétera, y nunca vamos a pedirle perdón, ¿verdad? Y a veces pensamos que porque es cristiano, o sea, si yo no soy cristiano y aquella persona es cristiana y yo le hice algo, el incrédulo, el que no es creyente todavía, ¿verdad? Y a veces nuestros familiares, cuando son conversos todavía, piensan que nosotros tenemos la obligación de estarles así perdonando, otorgándole el perdón, ¿verdad? Y volviéndolos a tratar bien a lo mejor y como si no hubiera pasado nada. En alguna ocasión, antes de que mi mamá mi mamá al final de su vida creyó en el Señor, se arrepintió, le pidió perdón, ¿verdad? Le pidió que la perdonara, la salvara. Pero antes de eso, mi mamá, bueno, pues mi mamacita santa fue de un carácter bastante difícil. Era muy violenta, muy agresiva, ¿verdad? Ofensiva. Y en alguna ocasión me ofendió por algo, ¿verdad? Me dijo algo que sí fue feo y yo le reclamé, dije, ¿sabes qué? A mí no, por favor, a mí no me faltas al respeto, ni me ofendas de esa manera porque eso no está bien ni me agrada.
Y me dijo, bueno, es que tú, yo no sé qué te enseña en tu religión, en tu iglesia, porque pues tú que eres cristiano, pues debes de perdonar como Dios. Y le dije, sí, claro que sí, pero por si no has leído la Biblia, ni Dios te perdona si tú no te has arrepentido, ¿verdad? O sea, si no te has arrepentido de haber ofendido a Él, ni de haber ofendido a la persona, ¿verdad? Y nadie te va a perdonar a menos que tú te hayas arrepentido y hayas ido a pedir perdón. Le digo, estás equivocada. Porque tú y mucha gente piensa que uno, porque es cristiano, tiene uno la obligación, ¿verdad?, de estar ahí, soporta y soporta y nunca reclamar, ¿verdad? Nunca de pedir una disculpa, o sea, que se disculpe la gente, ¿no? Y eso no es así. O sea, bíblicamente no es así. Mucha gente tiene esa mala idea de decir, no, pues es cristiano, tiene que perdonarme. Yo no tengo por qué pedir perdón, no tengo por qué arrepentirme, no tengo por qué. Y no, Dios no dice eso en su palabra. Dios dice que quieres perdón, quieres restauración de la relación, tienes que pedir una disculpa, tienes que pedir perdón y tienes que resarcir, restituir el daño que hayas causado, ¿sí? Ese es un mal concepto que la gente tiene, la gente del mundo, por lo que le mal enseña en sus religiones, ¿verdad? Y bueno, eso es la clase de perdón que está el Señor demandando. Dice, si viene hacia ti, yo te ordeno que tú le perdones cuantas veces venga arrepentido. ¿Por qué también dice esto el Señor? Porque a veces cuando nos ofenden y la persona viene, ya le cayó el 20, ya se arrepintió, ya le cayó en su corazón, en su cabeza, ¿verdad? Ya recapacitó. Ahí viene, ¿verdad? Y dice, híjole, me pasé de listo, o sea, me pasé de la raya con fulano, con perengano. Pues le voy a pedir una disculpa, le voy a pedir que me perdone. Y nosotros a veces, como seres humanos, que no debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero a veces como seres humanos, o a veces movidos por la carne, no queremos perdonarle, ¿verdad? Decimos, no, pues yo no soy nadie, decimos, yo no soy nadie para perdonarte, allá Dios que te perdone, ¿verdad? Ahí está Dios y Él que te perdone. Yo no tengo por qué perdonarte. Y en realidad lo que le estamos diciendo a la persona es, no, yo no te quiero perdonar. Porque me caes gordo, ¿verdad? Porque me lastimaste, me ofendiste y estoy muy enojado, ¿verdad? Pero Dios dice, cuantas veces venga a pedirte perdón, tienes la obligación de perdonarle, ¿sí? Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios lo que hace es perdonar, pasar por alto las ofensas cuando le viene la persona arrepentida, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no viene a pedirte perdón? Eso ahorita lo vamos a ver. Y bueno, a veces se enseña, como decía, acabo de mencionar hace rato, se mal enseña a veces que uno, en estos casos, cuando alguien te ofende, te lastima, a veces se mal enseña que uno debe ir con el ofensor y decirle, mira, yo te perdono en el nombre de Jesús, yo te bendigo, ¿verdad? Y te suelto en esta hora para que Dios te bendiga. Y a veces eso resulta peor. Primero que nada, Dios dice, eso es contrario a lo que el Señor dice, ¿verdad? En su palabra, si alguien te ofende, si alguien te lastima, si alguien te causa un perjuicio, si alguien peca contra ti, ves y confróntalo, de buena manera, obviamente, ¿verdad? Porque no vamos a llegar, como decía yo, a las cachetadas, patadas e insultos, porque eso no es de Dios. Esto es contrario a lo que estoy diciendo, que se mal enseña, ¿verdad? A lo que Dios dice, no, ves y enfréntalo, ¿no? Confróntalo, repréndelo, ¿sí? Llámale la atención y dile, oye, ¿qué pasó, no? Pero a veces se mal enseña a la gente y ves y dile, yo te otorgo mi perdón, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces la gente, si no es cristiana, primero que nada, y es de un corazón, son malillas, son canijos, lo que va a pasar es que se va a burlar, ¿verdad? Y más si es un vecino, por ejemplo, es un vecino que no es cristiano, los vecinos molestos que a veces hay, ¿verdad? Que son de lo que el diablo empeñó y no regresó a sacar. Si el que es cristiano y va y le dice, yo te perdono, se va a carcajear de él, se va a burlar en su cara, ¿verdad? Le va a hacer escarnio, lo va a ofender más. Y aquel con su orgullo cristiano se va a dar la vuelta y decir, bueno, yo te perdono, ¿verdad? Y aparentemente en su corazón se va a sentir bien, se va a sentir en paz, que no es cierto, ¿verdad? Porque a veces se siente uno más molesto porque tras de que fuiste a otorgarle perdón todavía te ofende. Hasta Dios, escucha, hasta Dios se sentiría airado, ¿verdad? De cuántas veces en la Biblia podemos ver que Él los llamó al arrepentimiento, los exhortó, les dijo, hijos míos, arrepiéntanse a su pueblo, ¿verdad? Y luego el pueblo de Dios más se burlaba de Dios, más lo ofendía, pues ¿qué pasó? Que llegó el momento que el furor de Dios, el enojo subió tanto
por su ira, ¿verdad? Contra su pueblo malvado, pecador y rebelde. Y los castigó, ¿sí? Por eso no es muy recomendable, ¿verdad? Yo no recomiendo en este caso de que hagan eso. Si la persona no te viene, no te pide, bueno, o sea, a lo mejor tú dices, bueno, sí, le voy a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás haciendo esto? A ver, vecino, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué lo otro, verdad? Pero si no se da la oportunidad y no viene a pedirte una disculpa o no viene a arreglar las cosas, bueno, pues entonces, pues no hagas nada, déjale las cosas a Dios y se acabó. Ahora, en esta porción bíblica, ¿verdad? Cuando el Señor les dice esto, ¿cuántas veces? Venga arrepentido. Si 7 veces te ofende y viene y 7 veces viene arrepentido a pedirte perdón, tienes que perdonarlo. Los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Jesús respingan y dicen, aumentanos la fe, Señor. Dice, como si se fueran casi para atrás, como Condorito, ¿verdad? Hay una caricatura, no sé si los jóvenes de ahora la conozcan, pero hay una caricatura, se llama Condorito, que se iba así para atrás, plop, ¿verdad? Y decía, aumentanos la fe, Señor, o sea, para poder perdonar 7 veces si era necesario. Escuche, tradicionalmente esta expresión de aumentanos la fe se ha malinterpretado y se malenseña a veces como que le están pidiendo a Jesús un aumento de la fe, la confianza en Jesús, algo así como sobrenatural y místico para poder hacer esto, ¿sí? Pero lo que el Señor, por el contexto del pasaje y el contexto cultural hebreo, el modo de pensar, porque escucha la Biblia, hay que interpretarla de acuerdo también, ¿verdad? De acuerdo, hay que tomar en cuenta el contexto cultural, histórico del momento, las ideas, las costumbres que había en ese momento, para que podamos entenderlo y sacarle el mayor provecho y la verdad, sobre todo la verdad, ¿verdad? Escritura, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo en esta porción, no es que o sea, lo que ellos le dicen, no es que les aumente sobrenaturalmente su fe en Él, ¿verdad? Su confianza, su fe en Jesús, sino lo que el Señor Jesucristo le responde es que si tuvieran, escuche, una fe como del tamaño de un grano de mostaza, ¿sí? Aquí surge una pregunta, ¿a qué se refiere él con esto? Bueno, escuche, la fe que les está demandando, que les dice que aunque fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, se refiere en esta porción bíblica a la fidelidad obediente hacia Él como Dios para obedecer puntualmente la voluntad y la palabra de Dios, ¿sí? Porque en el contexto de ese pasaje no se refiere a un aumento de una fe sobrenatural, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer un milagro, ¿sí? ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué digo esto? Porque pues, a través del pasaje podemos saber, primero que nada, escuche, uno de los significados de la palabra fe en el griego, la palabra pistis, uno de sus significados fundamentales, uno es creer, uno es confianza, pero uno de sus significados fundamentales es fidelidad. Fidelidad permanente y obediente. ¿A quién? Hacia Dios, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les está diciendo que esa fe, se está refiriendo a fidelidad obediente del Señor, ¿verdad? Fidelidad obediente como, aunque fuera tan pequeñita como un grano de mostaza. Y número dos, por la ilustración del contexto del pasaje inmediato, ¿verdad? O sea, lo que a continuación el Señor les empieza a relatar, les empieza a decir, les empieza a poner como una parábola, un símil para que ellos entiendan. En el versículo 7 les cuenta una historia, ¿verdad? Una parábola, a lo mejor una similitud ahí. Les dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, pregunta al Señor, ¿acaso se le dice, ven, o sea, le dice su amo, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. O sea, ¿no se le dice eso a un siervo? Versículo 9 dice, ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó, verdad? Y obviamente lo que era su obligación, atender a su amo, aunque venga bien amolado, bien cansado del campo. Versículo 10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben de decir, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. En pocas palabras, el Señor les está diciendo, miren, para perdonar 7 veces a las personas que vengan arrepentidas, si así 7 veces vinieran en un día arrepentido a pedirte perdón, no te hace falta que seas
o sea, no hace falta que yo de manera sobrenatural te aumente la fe, en mí, la fidelidad. O sea, tú lo único que necesitas es obedecerme. Así fuera tu fidelidad hacia mí, tu obediencia hacia mí, tan pequeñita, pero la pusieras en práctica, ¿sí? Puedes obedecerme, o sea, puedes hacerlo, ¿sí? O sea, esta montaña que tú ves que es o sea, lo que yo te estoy pidiendo que hagas con respecto al perdón, a otorgar perdón al que viene arrepentido y que lo ves como una montaña, si tu fidelidad obediente, dice el Señor, fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, tú lo podrías hacer, lo podrías lograr, ¿sí? Eso es lo que dice, si le podrías decirle a esta montaña, arrójate al mar, o a este árbol, arrójate al mar. Eso es lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo les está diciendo que lo único que necesitan para obedecer sus órdenes es una fidelidad obediente que aunque fuera como un grano, chiquita como un grano de mostaza, lo podrían lograr. Aunque fuera tu fidelidad hacia mí y obediencia tan chiquita, lo puedes hacer, porque no es gran cosa lo que tienes que hacer más que obedecerme. A lo mejor estás resentido, ¿verdad? Pero ahora sí tienes que decidir si me amas más a mí, dice el Señor, o te amas más a ti. Y obviamente los que conocemos a Dios, los que conocemos al Señor y de su palabra, sabemos que no podemos amarnos más a nosotros, a nuestra familia, a las cosas de este mundo, ¿verdad? Padre, esposa, hijos, etcétera. No podemos amar más a eso que al Señor, ¿verdad? Ni a nosotros mismos. Nosotros tenemos que poner encima de todo, ¿verdad? Nuestros sentimientos, intereses, etcétera, etcétera, la voluntad del Señor, ¿sí? A veces creemos que hay que tener una gran fe para obedecer a Dios en aspectos como este, como de otorgar perdón al que nos viene a pedir perdón, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra que con solo estar dispuestos a hacerlo y lo hagamos, es más que suficiente, ¿verdad? Es más que suficiente, sobre todo si lo hacemos, aunque a veces no tengamos ganas de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado quisiera comentar, o sea, hacer un comentario, ¿verdad? La parte doctrinal y espiritual de esto, como mencionábamos hace rato, que las ofensas son imposibles que no ocurran en el mundo, que no nos lastimen, o que nosotros no lastimemos, y que eso haya producido sufrimiento y dolor a alguien o nos lo hayan producido a nosotros, ¿verdad? Porque desafortunadamente este mundo es un mundo imperfecto, caído en el pecado, lleno de maldad, de necedad, de dureza de corazón, etcétera, etcétera, ¿sí? Es imposible que no pasemos por las ofensas. Específicamente en esta porción el Señor les está enseñando a qué hacer cuando te ofende, cómo manejar esto, ¿verdad? De la mejor manera para que todo salga bien, ¿verdad? Especialmente para ti, que el que seas el menor dañado seas tú. Por eso el consejo del Señor, él nos dice que vayamos con la persona, le digamos, oye, mira, ¿te acuerdas de lo que pasó en tal ocasión? Sí, eso, pues la verdad no me agradó, no me pareció. O sabes qué, mira, te presté esto en tal ocasión y no me lo has devuelto. Requiero que me lo devuelvas. ¿Y tú para qué lo quieres? Porque es mío, simplemente, ¿sí? Lo que yo haga con mis cosas, discúlpame que te lo diga así, pero eso es cosa que a ti no te incumbe, sino que lo correcto y lo justo es que tú me devuelvas lo que es mío, es mi derecho, es mi propiedad, así que quiero que me lo devuelvas. Entonces el Señor, ¿verdad? Nos dice, ves, trata el asunto, porque de esta manera se evita más resentimiento, se evita la ira, el deseo de vengarse, ¿verdad? La amargura. Eso es lo correcto, ¿verdad? Y en el caso de que fuera necesario, ¿verdad? Pues pedir la reparación del daño, la restitución del daño cuando hemos prestado dinero o hemos prestado algo y no lo han devuelto o no lo han, o lo echaron a perder y no lo quieren, reponer, ¿verdad? Dios nos da el derecho, te da el derecho a hacerlo. No te sientas mal, ¿verdad? Es tu derecho siempre y cuando, que vuelvo a recalcar esto, no vayamos ahí, lleguemos ofendiendo, gritando con insultos, sino con firmeza de carácter, ¿verdad? Con paciencia, con firmeza de carácter, decir, oye, mira, pasa esto y quiero por favor que me lo devuelvas, no me gustó esto, la verdad, pues, ¿qué onda? Pues te exijo una disculpa, ¿no? Te exijo que te disculpes porque no estuvo bien.
la persona a lo mejor se ponga que nada, que tú, que esto, que lo otro. Bueno, es que lo que tú me hiciste, yo vengo a decirte lo que tú me hiciste, ¿verdad? No me salgas con que en tal ocasión esto, lo otro. Yo te estoy diciendo esto. Si yo te he faltado al respeto en algo, sabes que discúlpame, perdóname, esto, lo otro. Pero yo te estoy hablando con respecto a esto. ¿Sí? Entonces, no tenga usted temor, es lo más sano, es lo más correcto. ¿Sí? Porque si de esa manera nosotros, pues ahora sí que ponemos las cosas en claro, lo sacamos de nuestro corazón y para nosotros es más benéfico, ¿verdad? Y si fuera necesario, bueno, pues eh, ¿qué será? Eh, sabes que necesito que me lo pagues, que me lo repongas, etcétera. Y hay casos en los cuales es necesario, ¿verdad? Es necesario que a veces que la autoridad intervenga, ¿verdad? Sobre todo en casos cuando te defraudan, por ejemplo, prestas un dinero, o a veces es muy común que se mete uno a los grupos financieros, ¿verdad? De préstamos, esos grupos de préstamos grupales, y aquella persona, sea o no sea cristiana, te defrauda, ¿verdad? Perdón, te defrauda, y tú dices, ¿y ahora qué hago, verdad? Bueno, pues yo le puedo perdonar, pero me está causando un grave perjuicio económico, material, y yo voy a tener que pagar, y yo de dónde voy a pagar. Entonces, sabes que ahí sí, discúlpame con la pena, pero pues ves con la autoridad competente, ves al Ministerio Público, a la Fiscalía, no sé dónde tienes que ir, y mire, pasa esto, esta persona le prestamos, se le prestó, o le dimos dinero, o se le dio dinero, pues nos defraudó. Y pues ahora a mí me está perjudicando porque yo voy a tener que pagar, ¿verdad? Y pues no, eso no. Entonces ya ahí, si es necesario, ¿verdad? Entonces que intervenga la autoridad pública. Tenemos esa libertad de hacerlo. Aunque obviamente, ¿verdad? En muchos casos, si es conveniente, es muy conveniente tratar de pasar por alto la ofensa, pero si se está causando un grave problema económico, sobre todo, ¿verdad? O bien en el caso de abuso sexual, pues ahí sí es conveniente, ¿no? Ir con la autoridad para que no siga haciéndoselo a otras personas, porque un violador no solamente viola a una persona una vez, sino va a violar a otra persona y va a violar a otra persona y va a violar hasta que alguien le pone un alto. Hace tiempo yo recuerdo mucho que un matrimonio tenía un hijo pequeño, lo llevaron al Seguro Social acá en México, ¿verdad? Lo llevaron al Seguro Social y pues el niño estaba mal, estaba enfermo, pero no estaba grave. Entonces el médico y el hospital decidieron que era necesario intervenirlo, lo operaron y resulta que después de operarlo al poquito tiempo el niño muere. ¿Y qué pasa ahí, verdad? Que muere por una negligencia médica y una negligencia del hospital porque los quirófanos no estaban bien desinfectados. Entonces ellos con todo el dolor de su corazón, y el médico también, el médico, como decimos vulgarmente aquí en México, se le fueron las patas, o sea, no supo qué hacer con ciertas situaciones. O sea, todo se complicó, tanto negligencia del médico como negligencia del hospital. Y fueron con un pastor, bueno, con su pastor, y le contaron y le dijeron, ¿qué hacemos, pastor? Que es que tenemos ganas de demandar, ¿verdad? Pero a la vez queremos pasarlo por alto y no sabemos qué hacer. Y el pastor sabiamente le dijo, mira, pues ya demandes, haga lo que hagas, ¿verdad? No, tu hijo no va a volver, pero sí sería conveniente que demandara para que esto no le vuelva a pasar a otra persona, otro niño, otro joven, otra persona que lleven, y que por su negligencia médica del médico y negligencia de la institución del hospital, más personas se sigan muriendo por esto, ¿verdad? Entonces fueron, demandaron, hubo una reparación del daño, pero lo principal es que con esto se corrigió esa situación, ¿verdad? En ese hospital. Y bueno, hay veces que es muy conveniente, ¿verdad? Sin ira, sin resentimiento, pero es muy conveniente eh, llevar las cosas ante la autoridad competente. Cuando es conveniente, cuando es sabio, ¿verdad? Y en el caso, porque el ofensor, perdón, se nos cayó tantito la señal. En el caso en una iglesia, alguien que es el ofensor, alguien que es mañoso, alguien que es porque todas las iglesias se da, como dicen, hay un dicho popular aquí en México que dice que en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? En todas las iglesias hay uno que es mañoso. El famoso hermano lija, ¿verdad? Que es aquel que es mañoso, que
tranza a medio mundo, que ofende a medio mundo, ¿verdad? O en cualquier institución, ¿verdad? Y no se compone, ¿verdad? No cambia, ya lo han arrepentido, ya lo han dicho esto, lo otro, bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Ir con el pastor, ir con el maestro, ir con el encargado de X institución y decirle, mire, esta persona o este hermano ya me la hizo a mí, ya se la hizo a fulano, esto, el otro, pues oiga, por favor, póngale un estate quieto porque ya nos perjudicó, nos ofendió, nos perjudicó, nos defraudó, etcétera, etcétera. Pues ahí sí es muy conveniente, ¿verdad? Llevar las cosas con la autoridad competente para que la autoridad competente, en el ámbito que sea, ponga al ofensor, lo ponga en paz, ¿verdad? Y aparte de eso, lo obligue en la manera que sea posible de resarcir el daño, sea pedir perdón, disculpas, o sea restituir lo que haya echado a perder, robado, defraudado, etcétera, etcétera. Aunque hay que decir, ¿verdad? Que siempre lo más conveniente es procurar tratar de soltar al ofensor. Bueno, primero que nada, o sea, es por un lado. Por el otro lado, lo más conveniente, sea que nos pidan disculpas o no nos pidan disculpas, siempre lo más conveniente, lo más sano para nosotros es soltar al ofensor en nuestro corazón, ¿verdad? Porque nunca ha sido bueno, ni ha sido sabio, ni sano dejar que el rencor, el resentimiento, ¿verdad? Nos llene, porque por un lado, mientras uno odia al que nos lastimó y lo odiamos cada vez que lo vemos, se nos revuelven las tripas cada vez que lo vemos. Por el otro lado, el ofensor, el que nos ha lastimado, nos ha ofendido, no se da ni por enterado y anda muy feliz, y no le importa si estamos ofendidos con él, ¿verdad? Y bueno, lo mejor es pedirle perdón al Señor, que nos ayude en esos casos, que sean en nuestro corazón, si es que nunca nos viene a pedir perdón, ¿verdad? Y tener compasión y misericordia. Ahora, escuche, hay que aclarar que mientras se pueda, bueno, y una de las cosas que quisiera aclarar, hay veces, hay situaciones, hay relaciones en las cuales es muy conveniente poner tierra de por medio, ¿sí? Si la persona es agresiva, es ofensiva, ¿verdad? Y a lo mejor te ha venido a pedir perdón, pero no cambia, o nunca nunca jamás, tú dices jamás y nunca me va a pedir disculpa, me va a pedir perdón, pues lo mejor es poner tierra de por medio y decir, bueno, pues sabes qué, pues aquí cortamos la relación, o simplemente me voy a alejar de tal persona, ¿verdad? A veces en los grupos sociales hay gente que es así, ¿verdad? Maltratadores, ofensivos, agresivos, ¿verdad? Los matones que le llaman, ¿no? Entonces lo mejor es decir, bueno, por salud mía y por salud tuya también, ¿verdad? Lo mejor es, ¿sabes qué? Nos alejamos, ¿no? O sea, alejarse de tal persona, porque una persona así va a ser difícil que cambie, lo más probable es que nos vuelva a causar otro perjuicio, otra ofensa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y escuche, cuando el ofensor ha pedido perdón y sea posible, que casi siempre es posible, hay que perdonar y restaurar arrepiente, que es una persona problemática, ofensiva, a lo mejor es por salud propia, poner distancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 22:3, dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante, el tonto, ¿verdad? El simple, el ingenuo, perdón, se nos volvió a caer ¿cómo se llama? Se nos volvió a caer ¿cómo se llama? La señal. Tenemos problemas con la señal, ¿verdad? Y bueno, y dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes. Si sabemos que una persona es ofensiva, es agresiva, es perjudicial, bueno, pues en la medida de lo posible, alejarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, pues como dicen que como el sol, entre más lejos mejor, ¿verdad? A veces, en los matrimonios es imposible, ¿verdad? Y a veces es imposible, ¿cómo se llama? Pues poner distancia porque convivimos con la persona. Aunque hay ciertos casos en los cuales yo he escuchado consejeros matrimoniales, pastores, líderes, consejeros matrimoniales, que cuando hay ofensas, hay agresiones fuertes, inclusive golpes, lo más sano, lo más sabio es poner tierra de por medio. Por un lado, quizás la persona, el ofensor, recapacite, agarre la onda y cambie. Y si no cambia, ¿verdad? Pues lo más sano y lo más conveniente es cortar, porque a lo mejor algún día va a venir matando al cónyuge, ¿verdad? Al otro cónyuge, a golpes, un disparo, no sé, ¿verdad? Eso es lo más sabio. Escuche, delante de Dios, justamente el agraviado siempre tendrá la razón, ¿sí? De estar ofendido, molesto, el Señor lo sabe. Dios sabe que si a ti te hicieron algo,
ti te agraviaron, tienes toda la razón de sentirte ofendido y de exigir una explicación, una disculpa o la restitución del daño. Pero Él siempre nos manda, ¿verdad? Nos recomienda, nos manda que perdonemos en nuestro corazón, que seamos bondadosos como Dios es bondadoso con los pecadores, ¿verdad? Que seamos perdonadores y compasivos, que es lo más sano siempre, ¿verdad? Es lo más sano que puede haber en el mundo. Por un lado, la gente que es compasiva con la gente, que es bondadosa con la gente, que es perdonadora, que pasa por alto las ofensas, es gente que siempre le agrada a Dios, que siempre le agrada al Señor. Por un lado, por otro lado, ¿verdad? Su alma y su espíritu siempre estarán en paz, contentos, plenos. Porque cuando no somos compasivos, bondadosos, misericordiosos, perdonadores, siempre el alma y el espíritu van a estar en conflicto, ¿verdad? Van a estar en ira, en amargura, ¿verdad? En resentimiento. Y es una vida muy fea. Yo se lo digo por experiencia. Es una vida muy fea. Y por último, al que sea bendecido, al que sea, perdón, sea compasivo, que sea bondadoso, compasivo, siempre será recompensado por Dios, ¿verdad? Con su gracia, su misericordia, porque la Biblia nos dice que Él ama a los bondadosos, a los pacíficos, a los compasivos, ¿verdad? Ahora escuche, aclarando, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Debemos de ser mansos, mas no mensos. Porque a veces nos enseñan que debemos de ser mansos y mensos, ¿verdad? O sea, como decía yo hace rato, ya te ofendió, ya te defraudó, ya esto, lo otro, ahí ves y métete otra vez, ¿verdad? Con él. No, ¿sabes qué? Obviamente las relaciones en las cuales se puede poner distancia de la persona que es mala, ¿verdad? Que es ofensiva, que es dañina, pues ¿sabes qué? Mejor ahí muere, ¿no? No me vuelvo a meter contigo porque pues me la vas a volver a hacer. Por eso dice el Señor en Mateo 10, versículo 16, dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Sí? ¿Debemos de perdonar a la gente? Sí, claro que sí, pero ser astutos con la gente, ¿verdad? Porque a veces hay gente que viene y dice, oye, discúlpame, perdóname, mira, no, te quedé a deber, te defraudé esto, el otro, pero pues, aquí está, ¿verdad? Órale, pues, y al paso del tiempo dice, oye, préstame otra vez 2,000 pesos, es que mira, tengo un problema, y desde ahí debemos decir, no, sabes que discúlpame, no te puedo prestar, ¿verdad? Porque lo primero que dices, no, no ha cambiado, ¿verdad? Le gusta seguir haciendo de las suyas y por eso el Señor dice, hay que ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, ¿verdad? Inofensivos. Y decir, no, sabes qué, discúlpame, no te puedo prestar, no eso, lo otro. Porque no se lo vas a decir a lo mejor, o se lo vas a decir porque mira, lo más seguro es que me la vuelves a hacer y no quiero volver a tener problemas contigo, mejor no. Nos evitamos problemas, ¿verdad? Es muy recomendable no ser confiados hasta no estar seguros de un arrepentimiento genuino. Pasa mucho en los matrimonios que el marido adulteró, ¿verdad? Engañó a la esposa y luego le dice mi amor, y hasta mariachi le lleva, ¿verdad? Él lleva mariachis y rosas y perdóname, esto, lo otro, y ahí va la esposa. Ay, sí, mi vida, sí, mi amor, ¿verdad? Ya le otorga el perdón y al rato el canijo ya al mes o antes del mes ya anda con otra mujer o ya regresó a las andadas. En el caso del matrimonio, ¿verdad? Cuando hay adulterio, ahí es otro caso difícil que no nos vamos a meter ahorita, pero ahí sí el Señor dice, mira, la única causa por la cual Dios permite el divorcio es en causa de infidelidad conyugal. ¿Sí? Infidelidad conyugal, ahí sí, si tienes la decisión en tu corazón, con justa razón, puedes divorciar. Para seguir evitando esa situación, ¿verdad? Y es lo justo. Pero bueno, ese será otro tema. Por último, ¿verdad? Debemos ser mansos, pero astutos como serpientes. No debemos seguir permitiendo más abusos ni ofensas. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho. Hermana Meche, que Dios me la bendiga mucho, hermana. Y sí, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por el consejo que el Señor nos da para compartir. Que Dios me los bendiga mucho, hermana. Un saludo al hermano Beto. Que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, amados hermanos y amigos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, si llegaron a este punto, hasta el punto de la reflexión bíblica, esperamos de todo nuestro corazón que les sea de mucha bendición, de mucha edificación
y que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Y sobre todo que nos ayude a serle fieles y obedientes a la hora de perdonar cuando las personas que nos han ofendido nos soliciten el perdón, ¿verdad? Porque como decía yo hace rato, cuando nos ofenden no queremos ni siquiera perdonar, pero no, Dios dice, si te viene a pedir perdón, perdona, ¿sí? Porque es lo que debes de hacer. Porque Dios así es, Dios perdona al que está arrepentido, ¿verdad? Al que va y le pide perdón, Señor, perdóname, mira, pequé contra ti, eso, perdóname, Señor, y el Señor nos perdona, porque Él es bueno, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice en su palabra. Y bueno, espero que Dios les bendiga mucho, a través de esta reflexión bíblica, que el Señor haya hablado a su corazón, ¿verdad? Y bueno, para mí es un verdadero gusto y placer poder haber estado con ustedes en esta noche. Mi nombre es Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez, que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica de este domingo, ¿verdad? Nosotros hacemos el servicio a las 11 de la mañana y de ahí a las 12, posteriormente 12 del día, hacemos la transmisión de la enseñanza. Si el Señor nos permite y nos presta vida para ese día, nos vemos a través de este medio. Que Dios nos lo bendiga. Bendiciones y excelente noche.